Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Rivero, soy psicóloga infantil y psicóloga perinatal. Y bueno, llevo muchos años acompañando familias diversas en situaciones distintas con niños y también soy madre de un niño de 22 meses y fue justamente mi maternidad lo que me hizo también adentrarme en el mundo de la psicología perinatal y ahora acompaño mujeres en estos procesos de vida que son búsqueda de embarazo, duelo gestacional, parto, posparto y primera infancia. Y hoy vengo a hablar un poquito sobre cómo acompañar las emociones en los niños en esta cuarentena, pero es una charla que te puede servir en cualquier situación en la vida, ¿no? Para acompañar las emociones de tus hijos y espero darte herramientas que te sean útiles y que te ayuden. Primero hablaré un poquito de lo que son, de las emociones que estamos viviendo y luego poco a poco me adentraré en los recursos para poder estar cerca de ellos, para acompañarlos. Como sabemos, esta es una situación nueva y desconocida y pues como adultos estamos sintiendo como muchas cosas, ¿no? Hay miedo, hay angustia, hay incertidumbre y yo creo que esto también nos ayuda a poner mirada a nuestros niños y saber que pues a ellos también les pasan cosas y sienten cosas, ¿no? Ahora es normal que tu hijo se encuentre como más sensible o quizá más irritable o más enfadado y bueno, y cada uno lo expresará de una manera diferente, ¿no? Hay familias en las que hay 3 hijos o 2 hijos y cada niño lo hará de una manera distinta. Por ejemplo, habrá uno que llore más, habrá otro que se muestre más apático, otro que quizás esté saltando los límites, pero entender que esta es su manera de expresar el malestar o lo que están viviendo es importante para no verlo como negativo, ¿no? Sino verlo como algo positivo, terapéutico y que les ayuda a ellos también a canalizar todo lo que están sintiendo. Otra cosa que también te vengo a proponer es no quedarnos en la parte de afuera, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la forma y no en el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá tu hijo estuvo bien a lo largo del día y en la cena hay una rabieta como que desborda mucho y que yo te vengo a proponer que te preguntes qué ha pasado durante el día que pudiera haber provocado esta rabieta, ¿no? Porque muchas veces no está en la cena, ¿no? En el momento en que te la hizo, sino que hay más cosas atrás. Yo también creo que cuando se repite mucho una rabieta o un enfado, siempre hay que investigar y preguntarnos qué está pasando para que pues el niño lo esté expresando continuamente. Bueno, también ahora ya entrando a cómo nos colocamos como adultos, como mamás y papás frente a esto con nuestros niños, yo siempre lo que recomiendo es estar presentes. Nunca dejar a un niño solo en una habitación o en un espacio e irte fuera, ¿no? Sea el berrinche o la rabieta o el enfado del tamaño que sea. Siempre estar cerca es importante porque los niños, entre más pequeños, la emoción se siente en el cuerpo. Por eso a veces nos parece que son excesivas muchas veces estas emociones, ¿no? Que salen como descontroladas. Porque conforme vayan creciendo, todo este desarrollo cognitivo y toda esta parte prefrontal les va a permitir organizarlo y colocarlo de una mejor manera. Pero entre más pequeños lo sienten muy, muy en el cuerpo y necesitan a la persona quien les cuida para poder regularlo y organizarlo mejor. Entonces, para poder ayudarles, necesitamos estar cerca, siempre ahí. Otra también es validar. Yo creo que como sociedad muchas veces tendemos como a distraer o evadir el malestar. Yo siempre parto que las emociones no son positivas y negativas, las emociones son emociones y están ahí y siempre nos ayudan, ¿no? Nos dicen cosas. Entonces, por ejemplo, si un niño se cae, muchas veces se ha hecho daño y tendemos, ¿no? Nos tienden a salir estos automáticos de no te pasó nada, no te pasa nada o no pasó nada o distraer, ¿no? De mira allá afuera. Y creo que esta es la manera en cómo nuestros niños van a enfrentar sus emociones de adultos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Niños que evadan y distraigan emociones o niños que confronten y busquen recursos para expresarlas mejor? Entonces yo creo que validar la emoción, por ejemplo, si un niño, vuelvo al ejemplo, ¿no? Que si un niño se cayó, poderle decir, veo que te has caído, estás bien, ¿no? Sin irnos a esta parte de alarmar ni dramatizar, pero sí darle espacio a que toda emoción se puede sentir y es válida. Y la tercera es nombrar. Es muy importante ponerle palabras,
porque como dije anteriormente, aunque si el niño no tiene lenguaje, hay que poner palabras, obviamente, pero aún en niños pequeños, cuando ya hay lenguaje, cuando esté esta rabieta o este enfado, ellos no pueden hablar. Entonces, estar ahí para explicar un poco desde fuera qué es lo que está pasando les ayuda a colocarlo mejor. Entonces, sería estar presente, validar siempre y nombrar. Bueno, ahora ya explicándote lo que son las emociones y cómo te propongo que te coloques frente al acompañamiento de tus hijos cuando se expresan, seguramente te pasa por la cabeza el tema de los límites, ¿no? Porque dices, bueno, si tengo un niño pegándole a su hermano, ¿cómo me voy a poder poner a validar y a nombrar? Entonces, yo creo que este es un tema que va íntimamente ligado al acompañamiento emocional. Los límites son muy importantes y los límites son cuidado, ¿no? El límite le va a ayudar al niño a entender que el mundo que lo rodea le cuida y también que él debe cuidar al mundo. Entonces, pues son importantes y tenemos que poner límites siempre claros y límites coherentes. Yo siempre parto a decir que los límites van a depender de cada familia, ¿no? Para una mamá un límite que le parece bien para la otra, ¿no? Entonces esto sí, como que es respetable, ¿no? Los límites que tú elijas, pero sí es importante como que sean coherentes y claros. Para esto yo siempre uno las etapas evolutivas, o sea, las necesidades que tiene el niño, tanto de autonomía como de juego, a nivel de desarrollo, con los límites. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos conscientes de la necesidad de nuestro hijo, lo que vamos a hacer es que no vamos a poner límites como menos límites y más coherentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los primeros años de vida, los niños necesitan jugar con agua, o sea, es parte como de su desarrollo. Entonces, si nosotros no cubrimos esta necesidad, nuestro hijo va a estar jugando con agua, seguramente en situaciones que a nosotros no nos gusten, ¿no? Quizá en la cena metiendo la mano al vaso o tirando el vaso, ¿no? Entonces, yo creo que si cubrimos esta necesidad, nos anticipamos y entonces pondremos menos límites que si no lo hacemos. Otro ejemplo es que los niños, también en los primeros años de vida, tienen esta necesidad de movimiento. Entonces, si tenemos a un niño sentado 40 minutos, le va a ser muy complicado. Entonces, si nos anticipamos a esto y le damos pausas, diremos menos no, ¿no? Yo creo que esto es como lo importante. Y no pararnos en esta parte de, ni somos, como padres, ni somos psicólogos, ni terapeutas, ni maestros, ¿no? Sino sí darnos una pequeña como empapada de lo que nuestro hijo está viviendo, siempre a nivel evolutivo es importante. Después ya daré alguna referencia que a mí me parece muy valiosa para este tema y para afrontarlo. Después ya paso la referencia y o le toman foto, lo escriben. Pero bueno, en toda esta parte de límites, yo cojo un recurso que a mí me gusta mucho de una psicóloga infantil que se llama Elisenda Pascual, y ella propone 3 preguntas, hacerte 3 preguntas, ¿no? Y que si alguna de estas 3 preguntas respondieras que sí, entonces deberías de poner un límite. Son 3 preguntas como muy fáciles de recordar, muy claras, y creo que en tu día a día te pueden ayudar, ¿no? Te pueden dar como un camino. La primera es, si se hace daño a sí mismo, nunca debemos permitir que un niño se haga daño. Entonces, si contestáramos que sí, tenemos que poner un límite. La segunda es, si le hace daño a algún ser vivo, sea un animal, una planta o otra persona, tampoco lo podemos permitir y ahí tendría que ir un límite. Y la tercera es, si le está haciendo daño a algún material o está utilizando algo para otro uso, ¿no? Que no quieras. Aquí también, si contestaras que sí, tendrías que poner un límite. Yo siempre en los límites propongo el dar una alternativa. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando un niño está enfadado, muchas veces lo expresa lanzando cosas, pero quizá lo que lanza no es lo mejor, ¿no? Entonces, si nuestro hijo está lanzando cubos por el salón, podríamos decirle, no quiero que lances cubos, porque le puedes hacer daño a tu hermano, por ejemplo, pero le das una alternativa, ¿no? Podemos ir por las pelotas que son más suaves y podemos lanzarlas. O, por ejemplo, doy otro ejemplo, si tu hijo está en el salón también y está jugando con una pelota dura y puede romper algo, quizá podemos decir, aquí no podemos jugar, ¿no? Con esta pelota, porque aquí no quiero que juegues con esta pelota, porque puedes romper algo que es importante, pero podemos ir afuera a jugar con una pelota. O en este caso, que no podemos salir y que hay muchos pisos que pues, no tienen exterior, podemos formar una pelota más blanda, ¿no? Y jugar con esa pelota, pero siempre dar como esta vía de este plan B de cómo hacerlo. Entonces, pues dar esta alternativa para mí se me hace como muy importante.
Hay también un recurso de una mujer que yo admiro muchísimo que se llama Carlota Salas. Ella habla mucho de crianza respetuosa y bueno, el recurso que ella nos da es poder cambiar el no puedes por no quiero, ¿vale? El ejemplo, te lo voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. En lugar de decirle a los niños no puedes jugar con agua, lo cambiarías por no quiero que juegues con agua en este momento. Creo que pasan muchas cosas cuando utilizas y cambias el lenguaje de esta manera. En primera, como adulto te responsabilizas de ese límite, ¿no? Al decir no puedes, lo adjudicamos al niño, y al decir no quiero, me lo adjudico a mí. Entonces, como adulto, adjudicamos el límite. Y luego también al decirlo, al niño lo percibe de otra manera. O sea, en verdad, tanto a nivel profesional como personal, yo lo he implementado y es increíble los cambios que se ven. Porque claro, al decirle a un niño no puedes jugar con agua, muchas veces es, no puedo, no, claro que puedo, ¿no? Y en realidad es que sí que pueden. Entonces, lo importante es esto, ¿no? No es que no puedas, sino que no quiero que lo hagas en este momento. Es un límite mucho más claro, mucho más firme. Ellos lo perciben de esta manera y tú te responsabilizas. Entonces, si te resuena y te funciona y te es útil, pues si lo pruebas, vas a ver que cambia. Al principio cuesta, ¿no? Porque también no estamos acostumbrados a responsabilizarnos de los límites, porque muchas veces los límites, yo siempre pues hago esta reflexión, ¿no? Los límites van a despertar frustración y van a despertar malestar y muchas veces lo mismo, ¿no? La sociedad no está acostumbrada a acoger y a darle espacio a este malestar y entonces preferimos no poner ese límite para evitar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante siempre ponerlo independientemente de la reacción que tenga el niño hacia ello, porque aunque exprese lo que exprese, nosotros estaremos ahí acompañándole. O sea, yo pongo un límite, pero te acompaño en tu frustración de que no puedas jugar con agua, de que no lo puedas hacer. Esto también es importante. Bueno, ahora me gustaría entrar en cómo nos cuidamos los adultos para acompañar las emociones de los niños. Es muy importante hacer este cambio de mirada de tenemos que ser comprensivos y empáticos con ellos, pero tenemos que ser comprensivos y empáticos con nosotros. Más en esta situación que, como dije anteriormente, estamos pasando por muchas emociones y que se nos están expresando en insomnio, en ansiedad, en preocupación. Creo que es muy importante ser sinceros y hacernos cargo de cómo gestionamos nosotros nuestras propias emociones. Porque muchas veces ponemos el foco en nuestro hijo y no nos miramos a nosotros, no nos priorizamos. Yo creo que un adulto calmado va a poder acompañar y ayudar a regular mejor a un niño que está llorando o que está enfadado. Entonces yo creo que haciéndonos todo lo que te sirva a ti para bajar tu estrés, para bajar tu ansiedad, le va a servir a ellos también. A mí una frase que me ha acompañado también toda mi maternidad y ahora también la llevo a mi plano profesional es cuidar de ti para poder cuidarle, ¿no? Porque si tú estás bien, tu hijo está bien. Y no para meterte en esta parte de autoexigencia, porque no somos papás perfectos, pero si te puedes parar por la mañana y preguntarte cómo te sientes y qué necesitas, ¿no? Y que si realmente algo se te está saliendo de las manos, pues también poder pedir ayuda, te va a ayudar muchísimo con los niños, porque son un espejo. O sea, yo siempre digo que la maternidad es como una oportunidad también para sanarnos a nosotros, ¿no? Para devolver esta mirada de, vale, quiero lo mejor para ellos, pero quiero lo mejor para mí también, porque estando bien yo, están bien ellos. Entonces, creo que es importante tocarlo de esta manera. Y bueno, ahora hay muchas familias que hablan de las regresiones que están viviendo los niños en esta pandemia, en esta cuarentena. Yo creo que las regresiones en todo... Primero explico qué son las regresiones, ¿vale? Las regresiones es cuando un niño se regresa a una etapa anterior del desarrollo para afianzar su seguridad. Por ejemplo, niños que controlaban esfínteres de pronto vuelven a pedir pañal, o niños que ya habían dejado el chupete lo vuelven a pedir, o que dormían toda la noche se empiezan a despertar, o empiezan a pedir mucha teta. O sea, esto va a depender de cada niño, pero las regresiones son normales ante cualquier cambio, sea una separación de unos padres, un cambio de colegio, y ahora principalmente como ha habido tanto cambio a nivel de rutina, ¿no? Que pasa que a nosotros también como adultos, como ya habíamos dicho, se nos despiertan cosas y ellos lo perciben. Entonces, toda esta parte incomprensible hace que regresen a esta etapa anterior para sentirse seguros. Pero lo que sí creo que es importante mencionar es que es normal que con mucho amor, mucho cuidado, mucho respeto, van a volver a estos aprendizajes. O sea, no son aprendizajes que ya se hayan ido y que no van a volver, sino que están necesitando
pues regresar a esta seguridad. Entonces hay que permitirlo y acompañarles, ¿no? Entonces cuando poco a poco vayamos saliendo de toda esta situación, ellos poco a poco van a volver a estos aprendizajes. Esto simplemente lo quería tocar porque han habido como muchas inquietudes al respecto y me pareció importante tocar. Ahora entraré a qué les decimos a los niños respecto a la situación. Yo creo que llevamos ya muchos meses en casa, ¿no? Aquí en España ya poco a poco estamos pudiendo salir a la calle, pero tenemos muchos recursos de muchos sitios, ¿no? Muchos videos de cómo explicamos el coronavirus, pero yo te lo vengo a explicar más a nivel general, ¿no? De qué les decimos respecto a todo, pero aplicado pues también a esta situación actual, que es importante. Me gusta separarlo en dos partes, ¿no? La parte de los más pequeños que no tienen lenguaje, que son preverbales, y la parte de los niños pues que tienen lenguaje, que son más mayores. En los más pequeños yo siempre invito a los papás a nombrar y a poner palabra. Tenemos también esta influencia afuera o esta concepción de que los niños no se enteran. Los niños se enteran de todo y lo perciben y lo sienten. Entonces, explicarles lo que pasa sin alarmar y sin dramatizar y también explicar lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces yo también recomiendo a las mamás decir, bueno, hoy mamá está cansada, hoy mamá se siente de tal manera, ¿no? Esto también a ellos les ayuda mucho mejor a entender. Y a los más mayores siempre dar información a demanda, o sea, a partir de lo que nos preguntan, nunca sobreinformar, porque creo que al sobreinformar podemos hacer que se despierten como mucho más dudas, ¿no? Entonces siempre tener claro qué nos están preguntando y muchas veces también intentamos dar como explicaciones muy complejas y a veces con explicaciones más claras y más sencillas se quedan más tranquilos. Entonces esto es importante. Adaptado siempre a su etapa del desarrollo y con un lenguaje sencillo y claro. Y también siempre hablar desde la verdad. Vuelvo a lo mismo. La verdad muchas veces va a provocar malestar y como sociedad no le damos espacio y no la cogemos. Entonces, muchas veces evitamos la verdad por evitarle un dolor o un malestar a nuestro hijo. Y yo creo que cambiar este enfoque de no le vamos a poder evitar el dolor a nuestros hijos nunca, ¿no? O sea, a lo largo de la vida el dolor es parte, el malestar es parte de la vida y de las situaciones, pero lo que sí podemos hacer es acompañarlos muy de cerca con esto. Entonces, siempre hablar desde la verdad, no dramatizar ni alarmar, pero decir lo que pasa, porque como ya dije anteriormente, ellos se enteran, ellos nos escuchan, ellos saben, y que se van a despertar emociones, sí, que se va a despertar malestar también, pero que vamos a estar ahí, como ya habíamos dicho, presentes, nombrando y validando muy cerca. Y bueno, los medios de comunicación, también es importante saber qué es lo que nuestros hijos escuchan y de dónde y cómo, ¿no? Porque también hay muchas mamás que me llegan con preguntas de dónde sacó esta pregunta o no sé de dónde sacó esta información, ¿no? Y muchas veces estamos haciendo cosas, nuestro hijo está jugando y pensamos que no nos está escuchando y sí que nos está escuchando, ¿no? En una llamada por teléfono o quizá está escuchando la televisión aunque esté de fondo o viendo imágenes. Y también creo que hay información sobre todo esto que pertenece al mundo adulto, que no les pertenece a ellos, ¿no? Y que debemos de proteger todo esto. Ahora me encantaría entrar en un tema delicado, pero muy importante, que es la enfermedad y la muerte, que también ahora hay muchas inquietudes al respecto y muchas dudas. Y bueno, vuelvo a lo mismo, siempre responder a demanda, no sobreinformar, ¿no? Ver qué preguntas tienen. Muchas de las preguntas van en base a, te vas a enfermar y si te enfermas te vas a morir o me voy a morir, ¿no? En todo este tema del coronavirus que están escuchando. Más adelante también daré referencias de libros que nos pueden ayudar también a trabajar esto con nuestros niños, pero debemos de aprovechar esta situación para hablar de la muerte como una etapa más de la vida. Podemos aprovechar también si tenemos una mascota en casa o aprovechar la naturaleza, algún insecto, para poder traer el tema pues, con ellos, ¿no? También me gustaría darte un recurso, también es de Lisenda Pascual, psicóloga infantil, y a mí me pareció muy interesante este recurso, yo también lo he aplicado y me parece bastante valioso. Los niños, toda esta información abstracta les cuesta mucho trabajo, entonces necesitamos bajarles toda esta parte abstracta al plano concreto, ¿no? La muerte es muy abstracta, entonces ellos muchas veces piensan que si te enfermas te mueres, ¿no? Ya con todo esto y eleva su ansiedad y están intranquilos. Entonces este recurso me pareció interesante para poder
hacer como una pequeña, pues sí, una distancia entre enfermar y morir, ¿no? O sea, sí que la muerte existe, pero ¿en qué momento está la muerte? Entonces, te lo voy a dar, vuelvo a lo mismo, si te gusta, si te es útil y si te resuena, lo puedes probar, y si no, pues lo desechas y ya está. El recurso que esta psicóloga nos da va así, es decir, a los niños que las personas enfermamos de muchas maneras. Podemos enfermar así, podemos enfermar así, podemos enfermar así. Pero solo cuando enfermamos así vamos a morir. Entonces, si por ejemplo a ti te da gripa, te vas a enfermar así, pero te faltan muchos dedos para morir. Si te da gripa y tos, te puedes enfermar así, pero te faltan todavía muchos dedos para morir. Entonces, así crean, como dije, ¿no? Esta distancia entre la muerte y la enfermedad. Se llama recurso de dedos y, bueno, lo propone ella y a mí me gustó mucho y por eso lo quise compartir. Y bueno, siempre transmitirles confianza y optimismo es muy importante, ¿no? Aún hablando, como ya habíamos dicho, de la verdad, acogiendo todas estas emociones y dejándolas expresar, creo que es muy importante que los niños vean el mundo como un lugar seguro, que aunque es un virus nuevo, nos podemos centrar en toda esta investigación que están haciendo los científicos para podernos ayudar a conocerlo mejor, en todo este trabajo de los sanitarios, de cómo nos están ayudando a cuidar a los que están enfermos y de todas estas cosas que sí que podemos hacer, ¿no? El lavarnos las manos, la mascarilla y también trabajar mucho la solidaridad. Yo creo que es una oportunidad importante para saber que si yo me cuido, también cuido al otro, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente, y centrarnos en esto para que ellos también lo vivan como desde otro punto, ¿no? Como había dicho, hay información que es adulta, hay información que les podemos dar, pero centrarnos en esta parte positiva y optimista de la situación les va a ayudar mucho. Bueno, ahora compartiré la pantalla. Como resumen, está el cómo acompañamos, el tener una rutina que seguramente ya la tienes en casa, siempre les ayuda a los niños a anticipar y a sentirse más seguros. El mirarte y revisar tus emociones para poder estar presente para ellos, como habíamos dicho, ¿no? El saber qué necesitamos y cómo lo gestionamos nosotros. Ser comprensivos y empáticos tanto para ellos como para nosotros mismos. Poner límites que cada familia elija, vuelvo a repetir, lo que le sirve a una familia no le sirve a otra. Hablar desde la verdad sin sobreinformar, ser flexibles y no exigirnos de más. Luego ahora hay como muchos recursos, muchas actividades de qué hacer. Una mamá comparte que ha hecho 30 cosas con su hijo. Yo creo que aquí es pararnos en esto, ¿no? No sobreexigirnos, partir de lo que podemos hacer y lo que queremos dar. Siempre lo haremos de la mejor manera y es lo que nuestro hijo necesita. Entonces, no compararnos es importante. Centrarnos en la confianza en la salud, en lo que hablaba del optimismo, validar emociones y acompañar, siempre, sean las que sean, respetar sus tiempos, ¿no? Hay niños que no les va bien o no les apetece hablar por Zoom media hora, entonces quizá uno sí, a otro no, y respetarlos a cada uno en su individualidad, y sus emociones son prioridad, ¿no? Yo creo que ahora todo lo del aprendizaje es importante, pero las emociones ahora son más. Los libros que te había dicho, las referencias que vengo a compartir. Los primeros 3 libros, El árbol de los recuerdos, La isla del abuelo y Te echo de menos, son libros que hablan de la enfermedad y la muerte y van muy bien como para trabajar este tema. Y el cuarto, que lo quise traer porque me parece un libro muy bonito, se llama ¿Por qué lloramos? Es pues la manera en cómo expresamos la tristeza, ¿no? A través del llanto, que también me gusta. Y bueno, libros recomendados para papás. Los 2 primeros son de la misma autora, de Rebecca Wild. Me gustan mucho porque son libros muy claros, muy pequeñitos, muy fáciles y puede ayudarte a esto que te digo, ¿no? A cambiar este enfoque o esta mirada sobre los límites, que los límites, la libertad, los límites del amor y el respeto va junto, y a las etapas del desarrollo. Esto también te puede ayudar a lo que decíamos, ¿no? A ver qué necesidades tiene mi hijo y entonces qué límites voy a poner. El tercero se llama Pintar a los soles de su camino. Este libro está en PDF, si lo quieres me puedes enviar un correo. Es un libro muy bonito que enriquece mucho. Es de una mujer que también admiro mucho, que se llama Cristina Romero Miralles. Y bueno, y el cuarto es Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y escuchar para que sus hijos le hablen. Es un libro también muy práctico,
tiene una parte donde puedes escribir, ¿no? También nos ayuda a trabajar mucho todos estos automáticos de los que decíamos, que a veces tenemos que frenar y pensarlos para decirlos. Y bueno, terminar con esta frase que me gusta mucho, que se llama, la forma como hablas, miras y acompañas a los niños será la misma forma en como ellos se hablen, se miren y se acompañen de adultos. Primero, agradecerte por darme este tiempo, por escucharme, volverte a decir que yo te hablo desde mi vivencia y desde mi parte profesional, simplemente para compartir y si te es útil pues, y te resuena, pues practicarlo. Y bueno, aquí te dejo mi correo, mis dos cuentas de Instagram. Una es más personal, pero me gusta compartirla, esa es de mi maternidad. Y la de psicóloga perinatal es mi cuenta profesional. Muchas gracias y un gran abrazo.